Global Media, a nombre de Sempre Faragua, su mano amiga. Inversiones Genesaret, Urbanización Los Cocos, la del Toldito Verde. Presentan de Noticias, el noticiero de la gente, con Miki González. Feliz noche mundo, bienvenidos al programa número 64. Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros el programa. Hoy es 30 de abril del 2021 y por supuesto gracias a la gente de Inversiones Genesaret, como siempre con las mejores ofertas en todo para el hogar, en víveres en general. Usted va a conseguir las mejores ofertas, tiene biopago, pago móvil, punto de venta, atención de primera. Además que tenemos un departamento de artículos de limpieza, se los recomiendo porque son de muy alta calidad. Estamos en la calle principal de Los Cocos, en la del Toldito Verde, y de Sempre Faragua, su mano amiga. Son más de 20 años de experiencia llevándoles la prevención funeraria. Recuerde, Sempre Faragua, su mano amiga, y usted convence a su patrón para que se inscriba en los planes de prevención funeraria de Sempre Faragua. Hoy, como arrancamos el programa, ayer tampoco pudimos realizar el programa por la energía eléctrica y el internet que está fatal en nuestra Venezuela, y a ustedes que están en cualquier parte, recuerden suscribirse al canal, darle allí, suscribirse, darle un like, y así nos ayudan a crear contenidos para ustedes. Así que muchísimas gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares todos los días, en su tablet, en su smartphone, donde usted pueda ver por internet pues el canal de Noticias 24 a través de YouTube. Hoy es viernes y hoy queríamos hablar de muchos temas interesantes. Reciente murió el señor Aristóbulo Isturi, y Dios mío, yo no voy a criticar a nadie, pero la gente estaba obstinada de ese señor. No hay, sí, quizás algunos simpatizantes porque lo hicieron, pero la gran mayoría por las redes sociales, wow, memes y de todo le han hecho a este señor. Cuidado, es que también lo que tú siembras, si siembras odio, vas a recibir odio. Si sembraste tempestades, vas a recibir tempestades. Y esas son las cosas que yo quiero tomarla como ejemplo importante dentro de todo esto. Es que estos 21 años de revolución en el gobierno se han dado la tarea, el tupé, ya el desaparecido señor Chávez comenzó con esta separar a los venezolanos en chavistas y no chavistas. Ahora lo no chavista está por encima de estos grupos. Este grupo se ha ido hacia allá, otros se han ido también porque se han dado cuenta de que este gobierno pues no sirve. Y no sirve porque no tiene credibilidad. Tuvo todo. Tuvo renta petrolera espectacular, las riquezas de Venezuela, el apoyo popular. Y lamentablemente, pues, ¿qué pasó? Simple y llanamente se dieron a la tarea de destruir a la Venezuela. A la Venezuela que con amor, con cariño, con mucho entusiasmo, pues lo hubiesen hecho de la mejor manera. Pero imponernos el pensamiento único convirtió esto en un país destrozado. Un país que debemos unirnos todos para salir adelante. Es un país que cada día estamos perdiendo más los valores, la dignidad del humano, y no podemos permitirnos eso los venezolanos. No podemos. Y conlleva pues gracias a Dios y a José Gregorio Hernández, que hoy oficialmente es el santo de Venezuela, más de 70 años luchando, por fin lograr pues que se diera todo esto. Eso vamos a hablar un poquito más adelante.
pero y que nos ayude a clarificar a ese amanecer que queremos todos los venezolanos, definitivamente. La maldad, ahí se ve, en la gran mayoría, un 90% de los mensajes en contra de este señor que murió, Aristóbulo Túnez. Eso lo crearon ellos, lo crearon. Así de sencillo. ¿Dónde se metieron? Destruyeron todo. ¿Dónde se metieron? No hay un nivel social, económico del país donde no se metieron, donde se metieron y destruyeron todo por su paso. Y esto está en la historia, esto está en los números, esto está en la Venezuela presente. Hoy tenemos invitado a José Antonio García, el ingeniero José Antonio, que él es miembro del sindicato Únete de Trabajadores. Bueno, vamos a hablar acerca de que mañana es el 1 de mayo, ¿qué va a pasar? ¿Por qué esa pesadilla? ¿Por qué esa situación? ¿Por qué el venezolano, el trabajador, tiene que seguir? ¿Y qué es lo que espera? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo se presenta este 1 de mayo? ¿Hay que celebrarlo? ¿Qué hay que hacer? Con eso lo vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro invitado. Él es José Antonio García. José Antonio García. Así que vamos a estar pendientes de esa situación y de todo lo que podemos hablar con él, porque ustedes participan con nosotros a través del 0424-894-8912, del Twitter, @de Noticias 24, el Instagram, @de Noticias 24, Telegram, @de Noticias 24, nuestro portal de noticias24.com y nuestro Facebook, Miki González. Ahí tienen ustedes la oportunidad, y si nos quieren enviar, por supuesto, los videos que nos envían, pues lo pueden hacer a través del correo o a través de el WhatsApp 0424-894-8912. Semana que viene va a estar candente también, vamos a tener mucha actividad, vamos a ver qué pasa con las decisiones de la OIT, que va a estar pronto allí. Van a ver el programa de hoy, de la entrevista, no es en vivo, está grabado por la situación internet, pero salvedad, no sé si de aquí a esta hora, hasta esta hora, no ha pasado nada de un aumento del momento, pero bueno, veremos entonces los mensajes que usted nos envía. Así es. Así que vamos a identificar. Recuerden que hoy nuestro invitado es José Antonio García de Únete Sucre. Vamos a ver entonces, vamos a continuar y vamos a ir a identificar, y regresamos en breve con el programa número 64 de Noticias 24. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia, los 365 días del año, las 24 horas. Porque su tranquilidad nos interesa, Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. Continuamos con el programa del día de hoy. Recuerden suscribirse al canal, y a ustedes nos ayudan a crear mayor contenido para ustedes. Así que pendiente. La próxima semana les estaba diciendo pues que vamos a tener también mucho entrar en la polémica, en qué es lo que puede estar pasando, el análisis, porque también con la situación que está pasando en Apure, peligrosa la situación,
posiciones pues que se encuentran dentro de las cosas que tienen que ver con las medidas importantes de una u otra forma que podamos resolver los venezolanos. Es bastante preocupante esta situación y lograr pues la estabilidad en el territorio nacional. Hasta el momento se cuentan 12 efectivos militares de la FARC, le hicieron una emboscada. Y hablaremos la semana que viene acerca de todo esto. Hoy estamos con el 1 de mayo, por supuesto, con nuestro invitado y con la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Vamos a ver escuchar las palabras del Papa Francisco referente a José Gregorio Hernández. Ahí estaba entonces el Papa Francisco hablando de la beatificación de nuestro santo, que no es de ahorita, es de siempre. Venezuela, el clamor de Venezuela es tener ese santo como es José Gregorio Hernández. Yo, en estas palabras interesantes que estaba hablando Francisco, la paz espiritual, y ojalá que José Gregorio pues abogue por lograr un nuevo concepto, algo distinto en la Venezuela, en el pensamiento, en la dignidad, en el respeto ciudadano. Que más nunca tengamos gente que se crea dueño de nuestra Venezuela, que nos abra luz para lograr entendimiento y que no esos falsos profetas nos lleven otra vez a caer en esta situación que tenemos. ¿La vamos a superar? Sí, con la fe, con la esperanza, con el amor. Vamos a ver las palabras del cardenal Baltasar Porra referente a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, y lo estamos porque hoy la Iglesia Católica ha elevado a los altares al doctor José Gregorio Hernández, ese que llevamos cada uno de nosotros en el corazón porque representa los mejores valores de nuestra identidad venezolana, del trabajo, de la superación, de lo científico, de la ayuda de los unos para con los otros, del progreso en todos los órdenes, y porque es el que nos llama a todos a la paz y a construir la fraternidad en Venezuela. Por eso nos alegramos, y esta noche, a las 8 de la noche, comencemos una vigilia de oración y de encuentro en la ventana de tu casa o a la puerta de la misma, con una velita encendida, con la bandera nacional y cantando todos el himno nacional que nos una, para que se alumbre en nosotros una Venezuela más fraterna, más solidaria, más amigable para todos. Así es, la esperanza, y no podemos dejar de caernos, dejar perder las oportunidades de seguir luchando, seguir presionando para que el señor presidente de la República cambie su actitud. Vamos a las elecciones generales. Vamos a ir, claro que tenemos que ir. Porque como lo dijo en la entrevista que tuve con José Antonio, que ustedes lo van a ver en el próximo break, es una transición para tratar de rescatar las instituciones que han sido mordidas, han sido picadas por el socialismo mal enfocado que ha tenido este gobierno. Lo que se llama el fanatismo que ha colocado en las instituciones, y esto conlleva pues a toda esta desgracia, que no hay control en Venezuela de nada, no hay control, y que lamentablemente está pasando en nuestra Venezuela. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el entusiasmo que le pongamos nosotros a esta Venezuela. Yo, antes de ya estar en el mundo, en la entrevista de hoy, yo quiero ponerle esto, porque lo vamos a dejar por la semana que viene, pero no puedo pasar sábado y domingo sin decirlo, porque son cosas que van a la realidad. La muerte de este contingente, no sé cuánto van, porque han tapado la Fuerza Armada Nacional, el gobierno ha tapado la situación, crisis
que está viviendo el estado Apure, los venezolanos que se han trasladado a Arauquita, ese municipio colombiano, por la forma de las guerrillas, y que tiene que ver con una situación delicada, una situación que se le escapó de las manos al gobierno. ¿Y por qué? Vamos a escuchar esto, rapidito lo escuchamos, y para que se den cuenta cómo es la posición del gobierno socialista del siglo XXI referente a las guerrillas que han hecho tanto mal en Colombia. Vamos a ver. FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado, es respetado. Y aquí es respetado. Claro que tenemos relaciones con la FARC, el partido político legal, producto del proceso de paz. La FARC no. Ahí está la situación. ¿Quiénes pagan estos crímenes de estos soldados que cayeron, que fueron allá a defender la patria? Y que la FARC esa FARC asume de la situación y le advierte al gobierno que no se meta más en estos asuntos porque la van a pasar mal. Mi primo, usted tiene que tener una respuesta a todo esto, respuesta. Y que esto ha conllevado también al éxodo, aparte de la situación política del país, aparte de situación económica, aparte de todo el del COVID, de irse gente a Arauquita. Vamos a ver esto de La Voz de América. Disparo, que eso es algo inesperado y nunca nosotros habíamos vivido lo que se estaba viviendo ahorita. El 21 de marzo, los residentes de La Victoria, un municipio venezolano fronterizo con Colombia, escucharon bombardeos y se vieron forzados a dejar sus casas de repente y cruzar el río hacia el municipio colombiano de Arauquita. Nosotros cruzamos el río, normal por canoa, pues nos cruzaron ese día nosotros. Pues sí, nos dio miedo porque, dígame, como dice Chicho, uno viene arriesgando la vida, que lo juegan a uno por ahí, pues uno le pide mucho a la mano de Dios que lo ayudaran a uno mucho en el camino. Familias enteras que han llegado a un territorio desconocido han tenido que adaptarse y sobrevivir en situaciones precarias, puesto que a pesar de la ayuda humanitaria que cubre las necesidades básicas, estos espacios no son aptos para las multitudes que lo habitan actualmente. Bajo una coordinación interinstitucional con muchas instituciones, ICBF y con algunas instancias de carácter internacional que están en este momento acantonadas aquí, espacios de bienestar precisamente para mejorar sus condiciones de vida. Los desplazados venezolanos agradecen la acogida del pueblo colombiano y hay otros que piden garantías para retornar al suelo que los vio nacer, donde temen no encontrar nada de sus pertenencias. Que nos sentimos amenazados, obviamente salimos corriendo, pues con mujeres, niños, lo que teníamos a la mano, lo tocó salir huyendo porque es algo que para nosotros en la comunidad fue algo nuevo. Ahí está la triste realidad de estos habitantes de Apure. Metida la mano del narcotráfico, de las guerrillas, de los acomodos de gente que vive, que se lucra de estas cosas, ¿no? Personeros del gobierno que están metidos allí de lleno y que lamentablemente pasen esto. Entonces, esta situación es bastante delicada, definitivamente. Nosotros vamos a ir a identificar y vamos a regresar en breve entonces con nuestro invitado. Él es José Antonio García de Únete. Vamos a hablar un poquito del 1 de mayo y muchas cosas interesantes que se plantearon en esta conversa, pero muy caliente. Así que no se lo vayan a perder. Recuerden suscribirse al canal de Noticias 24. Denle suscribirse y así nos ayudan a crear contenidos para
todas y todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Vamos y regresamos entonces con el programa de nuestro invitado José Antonio García por De Noticias, el noticiero de la gente. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia, los 365 días del año, las 24 horas. Porque su tranquilidad nos interesa, Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. Y que mañana es el 1 de mayo, que no se va a celebrar sino va a haber un punto importante de que los trabajadores, pues la situación de los trabajadores en nuestro país. Y con eso lo vamos a conversar porque ha tenido también toda la semana sacando la columna de Únete, él es miembro de Únete, el ingeniero José Antonio García está con nosotros compartiendo en el día de hoy para hablar un poquito de todo esto, lo que es el poder adquisitivo, lo que puede pasar, lo que está planteado, qué puede pasar mañana o la próxima semana, porque también hay medidas que va a tomar la OIT acerca de Venezuela. Pero bueno, pues eso lo vamos a hablar y vamos a entrar en detalles, así que gracias por estar con nosotros compartiendo, José Antonio García, miembro de Únete. Buenos días, Miki. Bueno, gracias por esta nueva invitación a tu programa y en el marco y de llegar a estar cerca al 1 de mayo, que es importante pues intercambiar, saber, articular y manifestar pues cuáles son las expectativas, las realidades y las planificaciones que tiene la clase trabajadora en función de este 1 de mayo y del futuro, lo que significa el 1 de mayo y hacia dónde vamos en el futuro en Venezuela. Bueno, vamos a comenzar con esta conversación 1 de mayo. Yo pensaba, de verdad, este programa está grabado, ojo, este programa está grabado porque puede ser en el transcurso del día, lo estoy haciendo cotaciones, en el transcurso del día haya medidas económicas que el presidente de la República la ponga en el tapete. Sin embargo, hasta el momento nada. ¿Por qué? Quiero hacer esa salvedad, porque quiero preguntarle a José Antonio. José Antonio, yo de verdad que yo pensaba que el presidente iba a romper con la organización del 1 de mayo, están todos los sindicatos unidos, hay un ambiente de lucha, de reclamo, de no aguantar más. Sin embargo, hasta este momento que estamos haciendo esta conversación, pues no ha pasado nada. ¿Qué puedes pensar o qué análisis puedes hacerlo tú en este sentido? Porque yo tengo un análisis. No, chicos, ese es un día. Eso es un día y pasó. Y nosotros seguimos reinando. Cuéntame. Bueno, Miki, creo que esa pregunta le corresponde más responderla que a nosotros, es al Estado, al gobierno. De verdad que las razones que motivaron y que motivan a que exista una flexibilización puede tener que ver a una práctica que se ha venido dando del 7x7, 7 radical, 7 flexible. No obstante, eso es una práctica que se rompió aquella vez que se extendió una semana más de carácter radical. Las razones pueden estar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la contracción de las personas que viven del día a día y que evidentemente en una puja donde está tratar de salvaguardar la protección, la vida de las personas con las restricciones que en todo el mundo están sucediendo, que el distanciamiento, el uso de la mascarilla, en algunos casos ciertos toques de queda,
entonces se confronta a una realidad que es cómo alimento yo a la familia, cómo reactivo la economía, porque lo cierto es que tenemos una economía que, a diferencia de lo que se proyectó el año pasado, que decía que íbamos a caer menos en el Producto Interno Bruto, de hecho inclusive hubieron algunos economistas que hablaron, ya llegamos al fondo, no significa que íbamos a estar mejor, no, sino que llegábamos al fondo, que no podíamos caer más. Resulta ser que en este primer cuatrimestre que se vence el día de hoy, estaríamos hablando de que existen factores que ya se están proyectando que no son los mismos que estaban el año pasado. En pocas palabras, vamos a tener una caída nuevamente del Producto Interno Bruto y vamos a tener contracciones y el mantenimiento, se sostiene la hiperinflación, que en algún momento algunos la tasaron en 1.500%, y que el Banco Mundial y algunos organismos multinacionales ya están hablando de 3.000 y 5.000% para este año. Claro, yo quiero dimensionar la pregunta más concreta. ¿Por qué te lo digo, José Antonio? Porque siempre este gobierno ha mantenido como a la gente decir que el 1 de mayo hay aumentos unilateral del gobierno del sueldo mínimo. Sin embargo, estamos en 30 y hasta esta hora no ha habido nada. ¿Será que no le para? Porque tú oyes al presidente de la República todos los días hablar, escuchas al gobernador todos los días hablar y no hablan de eso, no hablan del poder adquisitivo del venezolano. Situación grave que está pasando en Venezuela, que están pasando los trabajadores. ¿Qué puede estar tramando? Yo sé que lo puede contestar el gobierno, pero ustedes como sindicato, como trabajadores, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han hecho ninguno? ¿O es que van a hacerlo en el día de mañana? Mira, reitero, no nos corresponde a nosotros tratar de colocarnos en la mente de un gobierno que tiene un comportamiento errático. Eso es imposible, Miki. Lo que vaya a pasar el día de mañana, y si lo van a hacer, evidentemente, bueno, corresponde a la planificación que tenga el gobierno. De nuestra parte está de manera independiente y autónoma la planificación que tienen los movimientos de trabajadores, que será lo que están en los manifiestos. Ya hay manifiestos, el día de hoy debe ser el manifiesto del 1 de mayo de la Central de Trabajadores Únete. Van a salir diferentes manifiestos de las diferentes centrales que existen en Venezuela, de los diferentes movimientos, y eso va a ser una parte que tiene que ver con el diagnóstico que hacemos, con el rechazo de las cosas que tuviéramos que rechazar y que hay muchas que rechazar en este momento, y las exigencias de la clase trabajadora. Lo que responde el gobierno es materia absolutamente de ello. Y una cosa sí te puedo decir a destacar. La democracia es el gobierno de todos, pero en esta se dice que como es el gobierno de todos, nuestros representantes en el gobierno representan a esta mayoría. En este momento, las élites que se encuentran en el gobierno viven como la minoría de este país, inclusive viven como las minorías de los conceptos que vino a suscribir la república y en contraposición a lo que existía, que eran las monarquías y los feudos. En ese sentido, decirte que este gobierno no es el gobierno de las mayorías, y por lo cual se expresa en que en antes y ahora, previos al 1 de mayo, lo más lógico de cualquier gobierno donde se expresa la mayoría es sentir el clamor, las exigencias y el tema laboral, que en este momento desaparece. Más para decir que Miraflores no es la casa del pueblo. Ok, te compro esa opinión tuya, pero dentro de todo eso, y también te voy a que tú has estado metido dentro del análisis que puede tener, porque hablas de miseria, hablas de un miserable sueldo mínimo, por supuesto, en una de las columnas de Únete, pero yo quería preguntarte, de verdad, porque la gente, los trabajadores petroleros se quedaron callados con lo que es el petro, con los bonos. Sin embargo, no creo que llegue a 20 millones el sueldo mínimo, creo que está alrededor de eso. ¿Qué esperan ustedes para el común, para la gran masa trabajadora de Venezuela? Tú como Únete. Fíjate, tu pregunta y precísamela. ¿Qué esperamos o qué aspiramos? ¿Qué aspiran ustedes? Claro, porque un sueldo de miseria. Lo primero que tenemos que hacer es cómo recibimos el 1 de mayo. Recibimos el 1 de mayo en las peores condiciones laborales de la historia. Allá más o menos para llevarnos al año 1800,
98, cuando hubo la primera reunión de organizaciones sindicales, que veníamos saliendo de lo que era anteriormente la Venezuela agraria, la Venezuela que era comercial, de lo que traía la colonia, que estábamos en las primeras fases de la República. Nos encontramos ahorita en ese momento donde tenemos el sueldo más bajo de Latinoamérica, tenemos persecución de la libertad sindical, en pocas palabras, tenemos cercenada la libertad sindical, tenemos el aumento del desempleo, tenemos el aumento de la pobreza, tenemos el aumento de la miseria. En ese marco de precariedad de todas las condiciones laborales de Venezuela, de los trabajadores, estamos recibiendo el 1 de mayo. Pero hay otra esfera, la esfera de que también lo recibimos en 7 años de deterioro político y de conflicto político. En ese deterioro y conflicto político, la pérdida de la democracia, en ese deterioro de tras 7 años, la pérdida también de las libertades y con ello de los derechos políticos, civiles, sociales, y en el marco de un proceder de parte del Estado de manera coercitiva, a través de la represión, de manera violenta, intolerante. Eso es lo que tienen los trabajadores en este momento. ¿Qué aspiramos? Aspiramos primero que la crisis y el conflicto político que tenemos durante 7 años cese, para que estas condiciones restablezcan el oxígeno a la República y que de esa manera podamos tener las condiciones para salir del conflicto, del problema económico que tenemos. No hay problema económico en Venezuela. Lo que tenemos es un conflicto político que ha venido afectando directamente a la economía y en ese sentido las capacidades y las posibilidades de sustento de la población venezolana y en ello de la clase trabajadora. Bien, estamos conversando con el ingeniero José Antonio García, él es miembro de Únete. José Antonio, yo te voy a poner allí para que tú digas esto, tu opinión a nivel sindical, a nivel personal puede ser también, pero yo creo que los sindicatos también tienen culpabilidad de esta situación que viven con esta miseria de sueldo. Primero los trabajadores empezaron a aceptar hacer sindicatos paralelos. Está la Central Obrera Bolivariana, en la Universidad por el Sitio de Oriente hicieron otro sindicato a favor del patrono, que es el gobierno. Esto ha traído ¿qué? Desmejora en las condiciones de los trabajadores. Así que, ¿cómo asumir? Apoyaron, muchos sindicatos apoyaron a este patrono, que lo que daba siempre, lo que me he dado cuenta, ha sido más hacia lo neoliberal, que hacia, como dice el presidente de la República, el presidente del pueblo, el presidente obrero, caramba, le queda grande ese nombre, ¿verdad? Cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué los que tú has manejado esa situación y has estado allí, por qué se fueron una gran parte de los sindicatos a apoyar al patrono que ahora la están pagando todos los venezolanos? Yo creo que esa pregunta que tú haces en este momento, Miki, es importante, es pertinente. Por cierto, yo también pudiera decir lo mismo de los comunicadores, porque han permitido la censura previa. Son también ustedes responsables. Yo lo dejo ahí y voy entonces a hacer la respuesta a la pregunta que tú me haces. Nos ubica no en el hoy, sino en la historia del movimiento de trabajadores. Lo que estamos padeciendo no es culpa como tal de esta generación. Es culpa de una cultura que se empezó a diseñar en la primera mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX, si vemos las primeras luchas que hacen los trabajadores aquí en Venezuela de manera independiente, empiezan las huelgas de 1914 del telégrafo, posteriormente la huelga de 1918 de los ferrocarriles, telégrafos y los artesanos, que genera un conjunto de beneficios, y en el año siguiente, 1919, la primera convención colectiva que se hace a través de los tranvías, específicamente el que estaba administrado por la empresa alemana. Después siguieron un conjunto de crecimiento, de unificación que dieron con las huelgas de 1925 de los petroleros. Ya estaba en marcha lo que era el desarrollo petrolero industrial de Venezuela. 1928 se suma el movimiento sindical a la proclama de libertad y fin de la dictadura de Juan Vicente Gómez, y en esa consigna del año 28 se agrega que era necesario, como parte de los derechos para el futuro cierto de los trabajadores, el anhelar la democracia.
De ahí en adelante vemos huelgas que dan hasta la huelga general de 1936, que trae como consecuencia que López Contreras cree la primera ley orgánica del trabajo y la seguridad social. Pero ¿por qué? ¿Por qué crea esta? Y aquí el análisis, ¿por qué crea estas dos leyes y estos dos beneficios? ¿Qué era lo que venía pasando en todo el mundo? 1918, la revolución de Rusia y el avance de los gobiernos socialistas en aquel momento y comunistas en toda Europa. 1910 a 1917, la revolución de Emiliano Zapata, y que finaliza con una constitución que da los primeros derechos sociales, que son importantes, no es el momento de hablarlo, pero lo da los primeros gobiernos, los primeros derechos sociales a nivel constitucional. ¿Qué coloca esto a López Contreras? En el dilema de decir, o entregamos un conjunto de condiciones, se lo dice el empresariado venezolano, a los que tenían en ese momento los terratenientes y que estaba incipientemente creciendo la industria petrolera, o entregamos un conjunto de beneficios, o tenemos una revolución acá en el país. Y entregan esas dos cosas como manera de frenar el crecimiento que tenía la organización, las expectativas y los proyectos de la clase trabajadora, y funcionó. De ahí paulatinamente, ¿qué ocurre, Miki? La partidización, el uso de esa fuerza que se dieron cuenta que era importante de parte de los partidos. Partido de Acción Democrática, Partido Comunista, después URD, y así vamos evolucionando. Lo que tenemos en este momento, y en 1944 sucede lo mismo, lo que tenemos en este momento simple y llanamente ha sido la cultura que han utilizado gobiernos anteriores, gestiones anteriores, para coactar el movimiento de trabajadores en detrimento del mismo y en favor de la bendita palabra de gobernabilidad, que no era más que tenerle una especie de rango para la movilidad de los movimientos sindicales, que causó ¿qué? La dispersión, la división, la atomización y la subordinación de los movimientos sindicales. Ahora, la respuesta, lo que está pasando es simplemente la herencia de nuestra historia del último siglo. Claro, está bien lo que estás diciendo, pero también estos sindicatos paralelos que siempre iban afines con el gobierno se presentó en esta supuesta revolución. Así que tampoco es tan lejos el deterioro de la clase trabajadora, del sindicalismo. Simplemente, por lo menos decirte en la Universidad de Oriente habían como un paralelo, en Corpolet también. Y eso contribuyó a ir perdiendo la mística de defensa y se fueron quedando, que el mismo gobierno tomó el control de los trabajadores. ¿Cómo salir ahora de ahí? Porque lo que yo veo y lo que yo analizo, que este gobierno no le importa lo que le esté pasando a la clase trabajadora en general, porque con menos de $1 al mes, ¿cómo vive el venezolano? Yo creo que el diagnóstico lo vuelves a colocar aquí. Esta es una herencia. Tú me hablas de que estaba subordinado. 1944, 144 organizaciones sindicales se eliminan desde el Partido Comunista por un decreto que saca Medina Angarita, y queda nada más la de Acción Democrática. ¿De qué estamos hablando, Miki? Es decir, esto ya se está reeditando porque viene una cultura de proceder, de suponer que los movimientos sindicales son un ala y los movimientos sociales un ala de los partidos, cuando los partidos deberían ser la herramienta y el vehículo de expresión de la democracia de los movimientos sociales. Ahí tenemos un contrasentido, y de ahí la situación que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, no es que esto pasó ahorita. Y fíjate algo, si fuera que todo está contaminado, no tuviéramos ahorita detenidos a dirigentes sindicales, no tuviésemos ahorita la creación de centrales paralelas, no tuviéramos el despido de 3.000 dirigentes sindicales en el país, no tuviéramos en este momento el exilio de líderes sindicales. Esas características y esas realidades solo muestran que el movimiento sindical sigue en rebeldía. ¿Y cuál es la rebeldía? La rebeldía no es gritar, la rebeldía no es subir la voz, la rebeldía es decir que no estamos de acuerdo con eso, porque tenemos una concepción diferente de la democracia, de las libertades y del futuro de la clase trabajadora. Y como el pensamiento, como si manifestarlo es un hecho rebelde, he ahí las consecuencias cuando no tiene un Estado que sea el vehículo de la libertad, sino sea el que busque supeditar al pueblo venezolano porque tiene una expresión autoritaria. Bueno, está bien, yo te entiendo esto, pero
yo te digo, José Antonio, para no caer en esa polémica entre tú y yo, pero te digo una cosa, el control en ese eslogan de que los trabajadores son la parte principal y les vamos a dar las empresas para que la manejen, que ha sido todo un fracaso. El control, ahí tienen el control de trabajadores, tienen eso, se dejaron ir metiendo bajo cuerda y ahora se dieron cuenta, no, esto no sirve. Ahora todos los sindicatos dicen, caramba, me están matando por todos lados. Yo no, ahora sí se dieron cuenta, hace 2 años para acá, hace 3 años para acá. La situación viene empeorando desde hace 20 años. Miki, si lo que tú estás diciendo fuera cierto, no hubiesen sucedido las huelgas en Puerto Sucre de toda la década pasada, cuando estaba el presidente Chávez. Espérate. O las huelgas. Ya va un momentico. No, espérate rapidito, pero el que mandaba en Puerto Sucre, ¿qué le hicieron? Lo mandaron de gerente por allá, por William, y se acabó toda la pelea. No es que se acabó la pelea, es que cómo peleas tú en estas condiciones de represión. Y vamos nuevamente al diagnóstico. Un movimiento atomizado, dividido, que viene arrastrando esa cultura, no tiene la fuerza suficiente. No tiene la fuerza suficiente para enfrentar, pero lo que tú me dices es que no enfrentaron, no. La central de trabajadores, únete. ¿Qué ocurre cuando la central empieza a hacer huelgas, por decirte algo, en el sector público? En el sector de las empresas del Estado. Se crea una central paralela, la Central Socialista de Trabajadores. Al interior, ¿por qué? Porque simplemente teníamos una posición autónoma e independiente que es natural del movimiento sindical. Pero como tenemos un antecedente, no se puede permitir, no. El movimiento sindical debe ser un ala del partido o en este momento del Estado, como se venía heredando. Ahora, tú me dices algo que es importante. Los trabajadores pensaban que todo se podía hacer en una expropiación, y tú sabes que nosotros estuvimos, y en lo personal, en empresas recuperadas, inclusive las impulsamos, la recuperación de las empresas. Pero ¿qué ocurre? La democracia, al igual que el rol que juegan los trabajadores, si bien la democracia no significa, Miki, de que todos tenemos ¿cuál sería la palabra? Todas las opiniones son iguales, sino que tenemos que todas las opiniones son respetables, pero no todas las opiniones son iguales. ¿Qué te quiero decir yo con eso? Que para poder estar en una empresa que estaba recuperada, tú tenías que tener un proceso de formación. Porque te voy a poner un ejemplo sencillo. Si eso de que todos somos iguales aplica, ¿por qué todos los ciudadanos no le llevamos al hijo a un curandero si no se lo llevamos a un cirujano? Porque está preparado. Entonces, la democracia, como te digo, todas las opiniones son respetables, pero no son iguales y se necesita la preparación para poder asumir. Y en esta preparación se necesitaba la preparación, la formación suficiente y que llevaba el término de la variable año para que la clase trabajadora estuviera a tono con la responsabilidad que se le estaba dando. No obstante, ¿qué ocurría, Miki? Que cuando movimientos sindicales o movimientos sociales daban esa opinión que yo te estoy dando en este momento, ya venía el plan dentro del torrente del Estado y entonces, no, ese líder sindical, ese no entiende lo que es la democracia, porque aquí la voz de los trabajadores es la voz del pueblo. Era una manipulación. Porque si tú dices, si yo le decía que había que estudiar y el otro tipo le decía, no, lo que ustedes digan eso es, inmediatamente por una costumbre natural me voy por la parte fácil. Y de esa manera captaban a los trabajadores y execraban al pensamiento crítico que tenía la intención, no de criticar por criticar, sino de establecer lo que pensaban por experiencia que era lo mejor para la clase trabajadora. Y de ahí, entonces, empezaron a sacar a toda expresión que tuvieran centrales como la UNETE y otras expansiones de movimientos de trabajadores en Venezuela. Bueno, ahí está, la respuesta está allí. Hay culpabilidad en trabajadores que se unieron al patrono para fregarle a los legales, a los sindicatos legales. Ahí estamos claros, ¿verdad? Claro, pero como digo, es una cultura, Miki, es una cultura. Porque me voy a ir y es importante. Este tipo de debates así en medios de comunicación son importantes. ¿Qué pasó con la libertad de expresión y el papel de ustedes, hermano? Bueno, permitieron que tengan censura. Entonces, es culpa de ustedes, pues.
Es muy fácil ahorita señalar las culpas. La culpa es de la población en general. Y el conflicto que tiene el gobierno no es contra la oposición. Está mal visto. Es en minimizar el conflicto. Él está en conflicto con la nación en su conjunto. Y como expresión de los trabajadores, de los profesionales, de los medios de comunicación, de los estudiantes, de los campesinos, nosotros estamos ahorita en conflicto con este Estado. Y estamos en conflicto porque tenemos una visión crítica de lo que ocurre. Y somos oposición de la nación. ¿Y por qué somos oposición? Porque nos oponemos a que se cercenen las libertades civiles. Porque nos oponemos a que se cercenen las libertades políticas. Porque nos oponemos a la represión y a la violación de los derechos humanos, porque nos oponemos a cómo se está conduciendo el Estado en materia económica y en este específico en materia monetaria, que nos ha llevado a crear el cáncer de la economía, que es la hiperinflación. Nos oponemos a lo inmoral, a lo que no tiene que ver con la ética, porque dejaron de ser servidores para servirse a sí mismos de las bandejas y de las mieles del Estado. A eso nos oponemos. Entonces, en este momento, como te digo, tenemos un Estado enfrentado a una nación. Y como nación, ¿cuáles son nuestros errores? Todos. Es muy fácil, y lo digo con una visión crítica, señalar, aquí está, cuál ha sido el papel de los trabajadores, pero cuál ha sido el papel de las otras expresiones de la sociedad venezolana. ¿Por qué han permitido también que pase todo? Para entonces decirlo entre todos, hacer nuestro acto de contrición, es decir, todos somos responsables, porque si algo ha expresado la ciencia social es que los pueblos se parecen a sus líderes. Por supuesto. Ahora, lo que nos toca a nosotros como comunicadores sociales, bueno, lo primero que te digo, yo no tengo fortuna, yo vivo modestamente el trabajo diario de mi familia y el mío, porque no me he vendido nunca. O no que me he vendido, sino que no he estado de acuerdo cuando tratan de masacrar, y no solamente aquí en esta Quinta República, sino en la Cuarta República, también me lo enfrenté. Porque no era lo ideal para Venezuela, un país tan bonito y con tantas riquezas, y que tengamos que vivir de esta manera. Así que por lo menos yo me salvo. Ahora, aquellos que unos medios que le da miedo o una cosa, otros que están al lado por una miseria que le pagan, que le dan, bueno, ya ese es otro problema. Y es un problema de integridad, ¿verdad? Es un problema de integridad, es un problema de respeto, de dignidad, Ahora, dentro de todo eso, José Antonio, qué bueno que estemos planteando esto, porque conlleva a un tema que yo no quería tratar, quiero tratártelo después porque es el 1 de mayo, pero mejor no, vamos a hacerlo por encimita. Ahí está la situación, país, situación difícil, los salarios, el poder adquisitivo, no se puede vivir, la libertad de expresión, todo eso, perfecto, caramba, pero entonces vienen unos señores con todos los problemas que tienen y entonces se lanzan, que no los quiere ni su familia. Y se lanza, yo soy candidato del partido tal, yo soy candidato del partido tal, oye, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros? Sabiendo, ellos mismos saben que no consiguen un voto. Mira, Miki, de verdad que creo que, y con mucho respeto de verdad a tu experiencia, a tu trayecto como expresión pues periodística en los medios de comunicación, ese tema yo creo que no cabe ahorita en este momento. Claro. Es un tema para otro momento y hay mucha tela que cortar y comparto algunas opiniones que da y de verdaderamente tenemos una posición con respecto a eso. Pero es antes del 1 de mayo y yo creo que un tema importante que esperamos los trabajadores. Y por cierto, desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista económico del salario, sabemos que este gobierno está quebrado. El año pasado tuvimos 8.300 a 8.500 millones de bolívares en ingresos y presupuesto. ¿Por qué? Porque la hiperinflación, que es el cáncer de la economía, afecta a 3 factores fundamentales: el poder adquisitivo, que lo vuelve agua, la inversión privada, que hace imposible el retorno de las inversiones a largo plazo y a mediano plazo, por eso las inversiones dejan de hacerse, y tercero, que hace diminuto el presupuesto del Estado, como estamos viendo ahorita. Esa contracción de más del 90% del presupuesto de la nación nos está afectando directamente a todos los venezolanos, porque el ingreso del año pasado y probablemente el ingreso que tenemos este año no alcanza en su conjunto para darle un aumento
en los términos que se merece todos los empleados públicos y los 4.600.000 y tantos de pensionados. Es decir, ni siquiera tenemos, sacando todas las arcas, para darle un sueldo justo a toda la población. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? Que un gobierno quebrado nos va a ofrecer ¿qué? Una quimera, una ilusión. No existe. Y empezando que hay dos cosas fundamentales. Lo que sí nos puede dar el Estado y no puede apelar a las sanciones son los derechos cualitativos. ¿Cuáles son los derechos cualitativos? El derecho a organizarnos, a manifestarnos, a hacer una movilización, a hacer una huelga, a la libertad sindical, a los derechos de estabilidad, a los derechos de seguridad social. A eso sí, ahí no puede apelar. No, el problema son con las sanciones. No, no son las sanciones. El único que administra el ejercicio de esos derechos cualitativos es el Estado. Y si lo cercena, es el único responsable de lo que está pasando. Eso sí aspiramos. Y también exigimos un salario como forma de presionar para que se tomen los correctivos. Pero ¿cómo se va a lograr pasar del salario que tenemos al salario que queremos? Es a través de un plan macroeconómico, de estabilización macroeconómico, que incluye un plan anti-hiperinflacionario que permita restituir el valor que permite estabilizar el valor de la divisa, los precios internos, el poder adquisitivo y la recuperación económica del país. Eso no existe. Ahora existen las condiciones para hacerlo. Mientras el presidente Maduro no va a tener acceso al crédito internacional, ni de los organismos multinacionales, ni de los organismos binacionales, es decir, a través de acuerdos entre gobiernos, porque ya le debe a Irán, ya le debe a Turquía, le debe a Rusia, le debe a China. No tenemos, y la cantidad que hay que pedir es bastante elevada. Entonces sabemos cuál es la realidad que tenemos y en función de eso exigimos que debe haber en este momento el fin del conflicto político. Y que ese fin del conflicto político pasa por la movilización, por la organización y la planificación que tengan las fuerzas sociales. Y en este momento, en aras y en el preludio del 1 de mayo, de la clase trabajadora. Hace 48 horas, el día de hoy, en Colombia, que tiene la misma pandemia, con 72.000 muertos oficiales que han dicho los colombianos, el gobierno colombiano, hubo una movilización en la cual el eslogan, entre otras, decía, si salimos a marchar es porque la pandemia es menos mortal que el gobierno. Porque el gobierno acaba de tomar ahí una medida para poner sobre el bolsillo de la clase trabajadora y del pueblo colombiano todo el peso de la crisis que está generando la pandemia a través de una reforma tributaria. Y ellos están marchando para ir en contra. Ahora la pregunta, ¿podemos marchar en Venezuela? ¿Nos van a permitir que marchemos? Ahí estamos viendo. Y te digo otra cosa y te agrego. No hay mal que por bien no venga. Y hay algo que existe, y ojo con esto que voy a decir en este momento, Miki. Los movimientos de trabajadores se cohesionan en la medida que las necesidades se van permaneciendo en el tiempo y se van incrementando, se van intensificando. Para nosotros esto, si bien estamos viviendo una situación invivible, insufrible, con consecuencias que todavía cuantificarlas y cualificarlas no están dadas en su general, esto nos cohesiona, porque nos deslastra de estos factores que a través de la coacción, de cooptar al movimiento sindical, lo que hicieron fue dividirlo y debilitarlo. Ok, ahora yo te voy a tomar de tus palabras porque me dice que el problema es nacional, el gobierno no tiene credibilidad. El gobierno no respeta el Estado de Derecho en este país, no se respeta nada. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el gobierno. Y como tú me dices a mí, no, pero es que no le deben a esto, tienen que abrirse una cosa política para poder. ¿Quién va a entenderse con el gobierno nacional? Porque ya no le creen, no hay credibilidad y una palabra esencial en la economía. ¿Cuál sería el paso importante de todo esto? Unas elecciones generales, por supuesto, y que el presidente de la República diga, oye, yo no puedo con Venezuela, vamos a hacer unas elecciones generales. Ahora, ¿qué dices tú? Yo creo que las elecciones generales es solo un paso. Pero es que el problema está allí. Se habla de la palabra transición. La transición es solo que cambie, ¿qué es el Estado? El Estado, según la filosofía, es lo que dice que el Estado es un concepto político
que se refiere a la organización social, político, económica, soberana y no voluntaria de las instituciones para administrar un territorio y las personas que viven ahí. Y que el gobierno son las personas que administran este Estado. El problema fue un problema de administración, es un problema de Estado. Nosotros no queremos una transacción, Miki, y lo digo ahorita, esto es desde la perspectiva particular. No quiero una transacción política, de un quítate tú para ponerme yo y mantener un Estado y una estructura que es la que permite lo que está sucediendo en este momento. Queremos una transición social y nacional, y eso va más allá de unas elecciones libres y generales. Ciertamente, las elecciones libres y generales permiten un cambio, van a permitir un cambio, y de ahí se va a transitar, pero en algo que no finaliza, y lo digo con mucha responsabilidad, no finaliza con unas elecciones generales de presidencia, claro, ni asamblea nacional, nada de eso. No finaliza con eso, sino es el inicio de la transición, porque si solo finaliza ahí estaríamos hablando de una transacción, y una transacción es el cambio de las élites. Claro, claro, es verdad, es mucha tela que cortar en este sentido, pero fíjate tú, para la semana que viene, la OIT tiene que obligar al gobierno a sentarse, la tripartita, que es uno de los graves problemas que ha tenido este gobierno, que ha tenido cuántos aumentos de salario, 20, 30, 40, 60, pero ellos solos. Y eso ha conllevado también a la inflación. Cuéntame, ¿cómo analizas tú esto? Que ellos no le paran a la OIT. Imagínate, ve lo siguiente. Los derechos, para que exista democracia, están los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Los derechos civiles son los derechos individuales, los derechos sociales, el derecho al sufragio y la organización, y los derechos sociales, políticos y los derechos sociales son los derechos de redistribución de la renta. Pero entre todos ellos, para lograrse, hay mecanismos. Uno, el diálogo, como elemento fundamental de la participación. Entonces, tú no le das diálogo, pero tú eres demócrata. Tú no tienes independencia de poderes, pero tú eres demócrata. Tú no tienes libertades civiles, ni libertades políticas, ni libertades sociales, y eres una república. No. Porque tener esos tres derechos, más el derecho de identidad, es lo que conforma una república. Y cuando ellos desaparecen, volvemos a las concepciones anteriores, monarquías y feudos, o dictaduras. Entonces, evidentemente no nos convocan y nos vamos a este momento. La UNED acaba de recibir hace aproximadamente 30 horas, tal vez un poco más, una carta de la oficina del Ministerio del Trabajo en cual solicitan que nos expresemos en términos del salario, porque no estableces una mesa para debatirlo y haces una mesa pública. Y si no la hagas pública para decir que no querramos ver ningún tipo de cosa que vaya más allá de lo serio, sino de la forma, hágalo privado, pero que tengamos la oportunidad de hacer el debate. No, te mandan eso para decirle entonces a la OIT, yo les escribí 48 horas antes del 1 de mayo para preguntarle eso. Tú en 48 horas vas a poder hablar de un derecho social como es el salario, que es de distribución de la renta, un derecho que trata de buscar ponerle fin a las desigualdades con 48 horas. Mándame un Mateo ahí sin hacer ningún tipo de debate. No se puede. Ahora, tú hablas de que la OIT tiene que responder. El día 3 de mayo, que es el próximo lunes, le corresponde al presidente de la OIT, Guy Ryder, emitir un informe sobre lo que ha hecho hasta ahora el gobierno y se le está dando cumplimiento a las cosas. Esa es la gran noticia del día 3. En hora de Venezuela, a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, ya debe haber una resolución y un dictamen por parte de la presidencia de la Organización Internacional del Trabajo en vocería o en palabras de Guy Ryder. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Vamos a ver qué es lo que sale el día 3 de mayo. Claro, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Interesante la conversación contigo, José Antonio García, para que te despide. Y un saludo y un mensaje a todos los trabajadores de mañana, 1 de mayo del 2021. Bueno, el saludo a toda la clase trabajadora, a todos los trabajadores en general, a las organizaciones de trabajadores, que podemos tener una situación dantesca en términos laborales, en términos sociales, pero eso no puede permitir que perdamos la esperanza. Tenemos que mantener la esperanza
y mantener un objetivo para poder salir de la oscuridad en la que nos encontramos en este momento. Lo cierto es que la historia ha demostrado que la clase trabajadora, tanto en el mundo como en Venezuela, ha podido sortear estas dificultades. Esto es solo una pesadilla y siempre las pesadillas tienen su final. Hoy, a un día del 1 de mayo, nuestras felicitaciones a todos los trabajadores, nuestro respeto a todos los trabajadores, nuestra consideración a los trabajadores, nuestro respeto a las organizaciones sindicales y naveguemos la nave a un puerto seguro, pero a través de la nave de la unidad para tener la fuerza suficiente. Feliz 1 de mayo, compañeros, y que el mismo traiga consigo la esperanza que necesitamos, porque no vamos a permanecer en esta oscuridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a José Antonio García de Únete. Gracias por haber compartido con nosotros. Los invitamos para el próximo lunes, que tendremos de invitado a Jesús Malavé. No pudimos unirlos, pero de verdad, porque cada quien tiene un compromiso, pero bueno, más adelante lo vamos a tener. Así que Jesús Malavé el próximo lunes a las 8 en nuestro canal de YouTube de Noticias 24. Por su atención, muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal, denle un like y nos ayudan a crear contenido. Feliz fin de semana. Global Media, a nombre de Serpre Aragua, su mano amiga. Inversiones Genesaret, Urbanización Los Cocos, la del Toñito Verde. Presentando de Noticias, el noticiero de la gente. Con Miki González.